Bueno, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a un tema que vieran que es uno de los temas que son más bonitos y a la vez principales de lo que es esta asignatura de lo que es el currículo. Entonces, los temas que vamos a discutir ahora, para que tengan ustedes su contextualización y contexto, lo que vamos a ver, está en la página 170. En la 170, que el tema que vamos a ver ahora es la dimensión intercultural del currículo, contextualización y adecuación curricular en el quehacer del docente. Y como les digo, es algo bien importante en la parte de la docencia, de la enseñanza que ustedes van a llevar y inclusivamente para lo que es la vida cotidiana que nosotros tenemos durante lo que es la vida. Entonces, esto de lo que vamos a discutir ahora es más que todo cómo está la cultura nuestra, cómo la cultura nuestra ha ido desapareciendo y el currículo es uno de los aspectos que tiene que ver cómo poder rescatar esa cultura que se ha ido perdiendo a través de lo que ha sido estos tiempos. Creo de que ustedes se dan cuenta, como una pequeña introducción, el estudiante de lo que es ahora ya no es aquel estudiante que era de antes. Alguien me decía hoy en la semana, eh, el estudiante de antes, por lo menos cuando yo estudiaba, y tuve un curso hoy en esta semana con una abogada que mira sobre lo que es los derechos de la educación de parte del Ministerio de Educación, y estuvimos discutiendo sobre el estudiante que había antes. Quizás cuando nosotros estudiábamos y nos dábamos cuenta de que teníamos una forma diferente con lo que es el estudio de ahora. Y, y muchas veces, quizás yo realmente en la parte de mi formación no me quejo. Fíjense, cuando fue la educación básica, y creo de que aprendí mucho porque era bien diferente, como les digo, o sea, había un respeto con lo que era el docente. El docente uno lo miraba y era feliz cuando lo encontraba en la calle. Ahora es diferente cuando alguien se encuentra lo que es el docente, lo que hace quizás el joven es esconderse. Entonces en aquel tiempo no, nosotros salíamos y el docente era una gran alegría, aunque se sacaba el cincho y cuando estábamos pequeños nos daba, pues. Y entonces en vez de que la mamá, cuando llegamos a la casa y le decíamos, mamá, hoy mi profesor me dio un par de cinchazos, está bueno, le decían a uno, magnífico, más te vamos a dar. Y entonces eso llegaba y a uno se sentía con una gran disciplina que podía tener. No con eso les estoy diciendo de que la violencia es la que lleva a una mejor formación, no, que cuando era necesario, y lo estuvimos discutiendo en esta semana, cuando era necesario, era necesario, o sea, la aplicación de un correctivo. Entonces, el niño, crecíamos nosotros con esa disciplina que podíamos tener. Entonces ahora ha cambiado mucho. La Lepina vino, tiene bastantes cosas buenas, pero también tiene bastantes cosas de que se agarran los jóvenes, de que ahí no se les puede tocar ni nada y todo por el estilo. Entonces toda esa cultura que teníamos antes, llegamos a una conclusión y un profesor preguntó, ¿cuál educación es la que está con mayor aprendizaje, o la actual o la que teníamos antes? Entonces estuvimos bastante discutiendo. Igual en la forma de la universidad. Eh, la formación universitaria de la nacional, no es que hemos perdido, así como les digo, el prestigio de la nacional, pero antes que le hablo unos 30 años, el estudio universitario era bastante fuerte, a pesar de todas las dificultades que había tenido en la parte de la guerra. Un estudiante universitario, más que todo de la Universidad de El Salvador, era, era lo mejor que se podía ver. Entonces los docentes se preocupaban mucho por la parte esa del aprendizaje y ser un estudiante sobresaliente.
Yo me recuerdo de que llegaban para los trabajos, empezaban las universidades privadas, decía, de la Nacional, y con un gran orgullo cuando miraban el currículo que había salido de ahí. Entonces, toda esta parte, les digo todo esto porque la cultura, la cultura ha venido un poco, como la palabra, mermando en estos sentidos. Entonces, no es lo mismo, como les digo, de antes, que teníamos la educación de antes con la educación actual. Y, no puedo, y puedo decir que también ahorita, la educación que se ha dado ahorita, que se está dando, también es sumamente diferente. Es un contexto diferente a la educación que habíamos tenido anteriormente. Entonces, les digo esto porque nos dice en esta parte, que lo estaba leyendo, lo he visto por años, cómo ha venido la dimensión intercultural de estas dimensiones cambiando a lo que ha venido a la parte de la educación, y la educación es la que más quizás ha sufrido en estos aspectos. Y fíjense que, imagínense que hasta qué es lo que ha cambiado en esta parte de la cultura. Y platicábamos con algunos compañeros docentes y mirábamos esto de que hasta el tiempo, eh, si ustedes se dan cuenta, antes en esta parte de nuestra cultura, habían muchos juegos que eran, no sé si algunos están muy jovencitos ahorita, pero quizás los lograron ver, que muchos juegos, por ejemplo, Octubre, la gran alegría que daba en el aspecto que venía los vientos y empezábamos todos a ver lo que eran las piscuchas y etcétera. Entonces venía, yo me recuerdo que hasta por meses teníamos esa parte cultural de que decían, los niños, por ahí venía el capirucho, el yoyo. Yo tengo años de no ver así alguien jugando un capirucho o un yoyo o jugar chibola a los niños. Años que no he visto así, ni siquiera una piscucha he visto en el cielo. Entonces la cultura se ha ido Trompo. perdiendo. ¿Sí? Adelante. Un trompo. O un trompo, o sea, se ha ido perdiendo todo eso. Ahora, ¿qué es lo que viene en este sentido? Eh, y yo no estoy en contra, y les he dicho muchas veces a ustedes, en contra de lo que es la parte tecnológica, porque es necesario que nosotros tenemos que ir a la par también, esta parte de los milenios, que tenemos que ir ahí, pero también la cultura nuestra se ha ido perdiendo. La cultura, y viene lo que es intercultural, o sea, algo que viene de afuera es la felicidad que se puede dar. Entonces, llegábamos a un análisis de que fíjense que los jóvenes, de tanto ahora, más que todo en esto, que no se les pudo dar una buena educación a algunos, en la parte tecnológica, fíjense que no sé si a ustedes les dio curiosidad de algo, no sé si lo han logrado ver. En estos últimos años, todavía en este año, han habido bastantes suicidios de niños y de jóvenes de 16 años. Niños de 12, así. Pero ¿por qué? Hicimos un pequeño análisis que por qué se llevaba eso. Y fíjense que hay un juego donde los niños que pasan mayor tiempo y el papá les deja la computadora, el internet, el teléfono, etcétera, todos los medios de comunicación, y empiezan con un juego que no sé si se llama Fight Fighter, algo así, pero un juego de que ha venido, que ha entrado a la parte de los niños, y esto los ha llevado a no tener aquellos juegos bonitos que teníamos antes. Por eso les estoy diciendo como una manera de introducción cómo se ha ido perdiendo lo que es la parte de nuestra cultura. Y entonces ha venido con estos tipos de juegos a los niños a hacerlos un poco más violentos, no un poquito, no que más violentos. Y lo que hace el padre de familia cuando lleva a su niño, en vez de que vaya a un juego, a un parque, o en vez de que lo lleve a una parte educativa, no, que le dice, mira, para que te estés quieto, ahí está el teléfono. Para que te estés quieto, ahí está la tablet. Y entonces le da, y mientras que el papá sigue platicando, y el niño sigue con el teléfono. Mirábamos también otra situación de esta parte de la cultura, de que hoy en la mesa, en vez de como éramos antes, que en la mesa nos sentábamos, platicábamos, mirábamos cómo nos había ido, no, todos con un teléfono. Y ahora ha venido más que hasta las señoras de edad están con un teléfono, y toda la familia con un teléfono, o sea, no hay una plática así entre todos. Entonces me llamaba bastante lo que era esta parte que se ha dado de la parte de la cultura, y entonces el currículo lo que nos pide es que vayamos a rescatar toda esta parte que se nos ha ido perdiendo.
Entonces, no sé si ustedes han llevado lo que es la parte esta de la lectura, que ha tenido esto que les digo. Y esto de la cultura que ha venido, que el docente es uno de los que tenemos que rescatar esta parte. Y entonces ahí habla como el docente, como el trabajador de la cultura, y etcétera, que tenemos que ir viendo. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito al contexto de ahora con esta pequeña introducción que les he dado. Y vamos a ver lo que es esta parte y espero de que todos tengamos también nuestra parte de la lectura porque la vamos a ir discutiendo. Entonces vamos a ver una presentación de esto que vamos a trabajar ahora. En cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, así como les digo, y no hay ningún problema para que podamos ir discutiendo eh, los temas que vamos a ver. Entonces vamos a entrar a lo que es la parte de lo que es el capítulo 4. Estamos allí, me confirman con la pantalla. Sí, sí se mira. Vaya, gracias. La dimensión intercultural del currículo, la contextualización y adecuación curricular en el quehacer docente. Vamos a preguntar así, por ejemplo, alguien de ustedes así a grosso modo, ¿qué es lo que miran en esta pequeña foto que miran ahí? La del extremo. Vamos a ver qué ustedes visualizan y qué es lo que me pueden describir sobre esa foto. Vamos a ver, alguien. Vamos a ver. Yoli. Adelante. Todas las etnias del mundo. Oh, tenemos a los niños. Universalmente es lo que debería de ser la educación en nuestro salón. Gracias, Susi. ¿Quién más? Miren ese pequeño dibujo animado. Diferente forma de vestir, es decir, la cultura. Diferente. Me gusta eso. Ahí téngalo guardado eso, la forma de la diferente forma de vestir y la cultura. A ver, ¿qué más? ¿Qué es lo que a ustedes les viene en su imaginación con ese pequeño dibujo animado? ¿Cómo están la mayoría de los niños ahí? Creo que la mayoría de los niños están ahí felices. Felices y si se fijan bien, no sé si lo logran visualizar todos agarrados de la mano. Y arriba, en el que tenemos aquí, ¿qué es? Alguien, vamos a ver qué es lo que mira en ese dibujo. Los colores de piel de toda la raza humana. Colores de piel de toda la raza humana, correcto. ¿Qué más? ¿Alguien más? No sé si estoy en lo correcto, pero dice ahí, lo que yo visualizo es que no importa de dónde provenimos, todos somos iguales. Correcto. Entonces por ahí vamos a ir entrando un poquito en contexto. Vamos a ir entrando en contexto para que ustedes lo vayan entendiendo. Para eso hemos puesto ahí esa parte de lo que son estos dibujos. Entonces vamos a explicar la relación que existe entre la educación, la cultura y el currículo. Y vamos a analizar las funciones que debe cumplir el docente como trabajador de la cultura. Y vamos a analizar el proceso de contextualización del currículo en el torno de lo sociocultural. Vamos a ver los objetivos de aprendizaje. Vamos a reflexionar sobre las posibilidades reales de atender las necesidades especiales de los alumnos mediante la adecuación o adaptación del currículo. Vamos a analizar las características de la educación para la diversidad y la educación inclusiva y vamos a conocer las normativas vigentes en el país en relación con la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. El martes se lo adelantaba, de que esta parte en nuestro país es de carácter obligación y que podamos atender a cualquier niño que tenga una necesidad educativa especial. Solo creo
de que cuando hay una necesidad especial de retardo, que sea demasiada, bastante, ¿cómo les puedo decir? Una necesidad que ya no puede salir de nuestras manos y tiene que ir a una educación especial. Por ahí ponen una tabla de que son cuánto es lo que nosotros podemos atender o los jóvenes que podemos atender. Entonces, el currículo y la cultura. Fíjense que los seres humanos que conviven en la sociedad poseen como elemento común cultura que los integra a un determinado grupo. Lo repito, los seres humanos que conviven en la sociedad poseen como elemento en común una cultura que los integra a un determinado grupo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres humanos tenemos diferentes partes de nuestra formación que tenemos de la cultura. No todos somos iguales, todos tenemos una forma diferente y con eso convivimos ante una sociedad. Alguien me decía por ahí, ni los gemelos son iguales, tienen cultura diferente, en que usted los mire iguales. Entonces todos tenemos una parte diferente y eso es lo que nos hace formar en un determinado grupo en esa parte de la sociedad. Y ese elemento en común es lo que nos va a hacer esa integración. Ustedes como grupo no son iguales, cada uno de ustedes tiene su forma de ser, su forma de compartirse, su forma de relacionarse, y eso es lo que les hace integrarse a lo que es a un grupo. Y eso es lo que los llena de alegría porque, de riqueza, porque lo que hace es ese común denominador de diferencia cultura, los hace que esta sociedad vaya creciendo más. No sé si me explico, de que todos somos diferentes, pero nos va a llevar de riqueza, aunque estemos en un grupo diferente, nos va a llevar de bastante riqueza. El ingreso al sistema educativo formal los pone en contacto con los productos de más elaborados en la ciencia, el arte y la técnica. ¿Qué es lo que viene ahorita al ingreso al sistema educativo? Que la ciencia ha ido elaborando, por ahí vienen a los jóvenes, a los niños, les dicen, mire, les vamos a dar una computadora para que ustedes se integren al sistema educativo y veamos que esto no se vaya deteniendo, no que vamos hacia adelante. Lo que le vamos a llamar al que le están entregando una computadora y esa técnica que van a tener para a través de lo que son sus clases. Entonces eso le llaman a lo que es el contacto al ingreso del sistema educativo. La cultura cotidiana que atrae al individuo le ayudará a asumir la cultura académica o sistematizada que provee la escuela. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser un docente? Tiene que ayudar a que el niño tenga una cultura académica o sistematizada que provee la escuela. A ver, aquí me voy a detener un poquito. Ustedes como docente, pregunto, ¿cuál es aquella cultura que ustedes creen que van a ayudarle a un joven, a un niño, a que pueda asumirse a la escuela a través de una cultura? Pongo yo la primera. Si yo estoy al frente de los niños, quizás una de las principales que yo tengo que hacer, y esto es cultura, es decirles, miren, nuestra clase va a comenzar a las 7 de la mañana, pero comenzar a las 7 de la mañana. Y yo estar listo a comenzar a las 7. A eso se le va a llamar cultura, porque yo ya tengo la forma de todos los días de que ellos van a llegar. Y ahí viene, ¿cómo se van a entrar otra vez? Que los niños estén a las 7 y el niño viene y se acostumbra, los mismos son los jóvenes. Lo mismo son el sistema universitario. Si yo vengo ahorita a ustedes y les digo, miren, la clase de nosotros, nuestra tutoría es a las 8. Pero miren, tranquilos, vamos a empezar a las 8:30 y no hay ningún problema. ¿Creen ustedes de que eso de esa parte cultural que yo les estoy explicando a ustedes se van a adaptar y van a decir lo siguiente afuera? No, hombre, si a las 8 es la clase, pero él comienza a las 8:30 y por ahí nos vamos a ir entrando a lo que es la clase. Entonces la cultura académica ahí se va perdiendo. Entonces a eso le vamos a llamar una cultura. Y eso es lo que nos exige el currículo. O vengo yo y les digo, miren, no se preocupen, un ratito vamos a recibir y ahí tranquilos y todo. Entonces muchos van a decir,
no, licenciado, la clase que da no tiene nada de sentido. Entonces ahí se vuelve cultural, o sea, está en mi cultura y le estoy dando su cultura a los estudiantes, donde no tenemos y eso se vuelve hasta una disciplina sistematizada. Ahora viene todo lo que es lo demás. Eh, decía, yo llevo un grupo de tesis y entonces lo hacemos hay veces las reuniones virtual. Pues en la última reunión que no fue que es de las primeras, nos reunimos los tres, pero sale un joven dentro de lo que era el trabajo de tesis sin camisa y en una reunión y le digo yo, esta es una reunión formal y es cierto, estamos en nuestra casa, pero es formal, no quiere decir de que por eso yo voy a estar sin camisa, todo despeinado y allí o comiendo. Entonces el muchacho le dije, ahora apague su cámara, vaya a ponerse camisa, se peina y todo y entre otra vez a la reunión de tesis que tenemos. Miren, fue la única vez que él lo hizo y por ahí me decían algunos compañeros docentes, no, hay que ser rebelde, pero ahora yo lo siento tan suavecito, así que él llega bien vestido, entre que es su casa, está en su casa, estamos en la reunión, pero él a la reunión es bien puntual y todo y nada de rebelde, no que hasta les digo a los compañeros de ellos, miren, les digo yo, qué suavecito está el compañero, les digo yo, hasta porta y todo. Sí, me dice, está bastante cambiado, pero es la forma como uno le va a decir con la disciplina a la parte de académica. Entonces yo no en ningún momento tampoco lo ofendí. Lo ofendí, no que le dije, mire, estamos en una reunión formal y me gustaría que se pusiera su camisa, apague la cámara y vaya a ponérsela, se peine y todo y entra. A eso le vamos a llamar cultura académica. Y lo mismo sucede con lo que son la parte de los jóvenes. Ustedes estaba comentando Susi y Carlita, mañana tenemos que llevar gasolina. Entonces, entonces tenemos que llevar gasolina. ¿Qué pasa si ustedes no llevan la gasolina que les pidieron el día, no sé qué día, a su laboratorio? No van a poder hacer su parte de experimento. Entonces empiezan ustedes, como llevan una cultura académica, a ustedes los que se les va diciendo, ustedes empiezan a trabajar. Pero si viene y ustedes dicen, ah, no, pero si mañana ese laboratorio tal vez ni se haga, no, yo no voy a llevar nada. Ahí viene y esa parte cultural se les va quitando a ustedes. No que la cultura académica tiene que ir y sistematizada, que quiere decir que ustedes van a llevar un orden de lo que se va haciendo. Entonces el currículo eso nos pide, que tengamos también una cultura académica. Yo no me canso, siempre que veo esta parte del currículo y la cultura, les digo yo que yo felicito a los grupos que estudian hacia distancia, porque esto sí es cultura, miren. Aquí no es de carácter obligatorio las tutorías. Aquí es de carácter de aprendizaje y lo hace cada uno y uno mira su disciplina. Y yo digo, me voy a ir a recibir mi tutoría porque voy a tener un aprendizaje, pero lo veo yo y nadie me lo está obligando. Eso es cultura. Eso es cultura. Cuando yo decido y tengo sistematizada mi forma de ser y todo lo que va para adelante. Entonces a eso le vamos a llamar la cultura académica, que yo soy el que voy haciendo mi trabajo, mi horario, mis tareas y todo lo sucesivo para poder llevar a un aprendizaje. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda o qué les parece cómo llevamos esta parte. Hola, ¿algún comentario? Entonces vamos a preguntar, Nidia, ¿cómo mira esta parte de lo que estamos viendo, el currículo y la cultura? Buenos días, licenciado, compañero. Buenos días. Fíjese que ahorita que usted estaba explicando lo que era la cultura académica, me quedé pensando cómo sinceramente este periodo de pandemia ha venido a terminar de complicar, diría yo, esa parte, porque lo que usted mencionaba, se presentan sin camisa, despeinados, no tienen ningún orden. Y otra cosa muy importante, la puntualidad. Y eso es en todos, eso es en todos, porque yo tengo la oportunidad de trabajar en un colegio y sinceramente los papás llevan a los niños a la hora que quieren.
Entonces ya se les dijo a las 7, por ejemplo, que era la hora de entrada, pero ellos llegan 7:10, 7:15, a veces 7:20. Entonces ahí se va perdiendo e inconscientemente también afectan al docente en este caso, porque hay como una interrupción de lo que se está dando, o sea, se pierde el hilo, se hace más difícil, diría yo. Y realmente pienso que la cultura, en este caso, la educación viene desde la casa. Y hay que educar primero a los papás para que puedan influenciar eso en los hijos, de modo que cuando ya se esté en este punto de la educación, en el colegio, en la universidad, ya tengan una buena base para poder afrontarlo. Eso es lo que puedo opinar ahorita, licenciada. Gracias, Nidia. ¿Y Margarita? Margarita, ¿qué piensa de toda esta parte de la cultura académica? ¿Y Rosa? Bueno, sigamos, más adelante vamos a seguir con esta parte. El docente como trabajador de la cultura. Fíjense que esto es bien importante. El docente se constituye en agente social que contribuye en la transmisión y conservación de la cultura de sus alumnos. El docente, como lo dijo Nidia, el docente es como el transmisor que va a ayudar a esta parte de esta conservación, pero también la cultura tiene que tenerla desde lo que es el hogar. Muchas veces los padres de familia sienten que el docente es el que tiene que hacerlo todo en lo que es en la parte de la cultura académica. Piensan de que el docente es el que va a hacer esa transmisión y es el que va a llevar a una buena educación a lo que es a los niños. Y no, tiene que tener la base fundamental de lo que es la casa para después el docente convertirse en esa transmisión y miren la palabra, conservación, o sea, conservarle esa cultura a los niños. Muchas veces el docente trata dentro de lo que es el aula, también ayudarles a llevarles esa parte de la cultural, de la cultura académica, pero hay muchas veces los niños no se adaptan porque llegan a la escuela, sienten de que en la escuela es diferente a lo que van a llevar al hogar y nos van, y ellos sienten esa diferencia y dicen, no, si el docente me dice una cosa, pero mi mamá me dice otra. Entonces eso se va perdiendo. Entonces el currículo se va perdiendo también en esa parte. Entonces el docente transmite y conserva esa cultura en los niños. Ahora, ¿qué es lo que puede ser la parte del docente? Dice, no, pero yo tengo que poner mis reglas, tengo que poner esa conservación para que ellos puedan recibir lo que son esas partes de las clases. Ahora, si el docente viene y dice, y los niños dicen todos los días, bueno, yo me voy a conectar, pero hasta las 7:20, a las 7:20, no con su uniforme. Yo antes, fíjense que le miraba, hacía un paréntesis, le miraba yo, decía yo, pucha, que esto es bien extraño, le decía yo, ya en la parte de padre de familia, y decía yo, ¿por qué los colegios cuando están en clases virtuales les piden que el uniforme? Si no lo están ocupando, decía yo así, me puse a pensar al principio cuando empezaron mis hijas a recibir clases, pero después llegué a la conclusión que esa es parte cultural también, y me decía, así la parte de mis hijas estudian, no es que lo que pasa que eso también le va a dar una identidad a los niños, porque salían que los niños hay veces que, miren, hasta en pijama se conectaban, lo que les estoy diciendo, y a mí me pasó en la universidad, que muchas veces el año pasado, no, perdón, en el ciclo 1 de este año, me pasó eso, de que los muchachos, cuando les estaba dando la clase, unos se conectaban desde el carro, iban manejando y iban conectados recibiendo la clase. Otros sin camisa y pronto encendían la cámara y en la casa y etcétera. Había un montón de situaciones que se me daban. Entonces yo vine y hablé con ellos seriamente y les dije, bueno, el que no tenga tiempo para poder estar en la clase, mejor no se conecte. Y el que va a estar en una forma formal. Entonces allí yo les estaba transmitiendo a ellos, y esto de la universidad, transmitiendo a ellos esa cultura,
Entonces ellos iban aprendiendo de que la clase, aunque sea virtual, era de carácter obligatorio tener una cultura académica para poder ir a ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Transmitir y conservar esa cultura con ellos. Ahora, cuando la educación es presencial, tiene otros factores diferentes a lo que es la virtual. Como les digo, la puntualidad, que vaya bien limpio a la clase, que vaya con un aspecto de que va a recibir la clase con un gran deseo, y etcétera. Tiene dos formas bien diferentes. Yo siento, a esta altura que ya llevamos 2 años, en una educación virtual para los que estudiaban presencial, que un poco, no les estoy diciendo que un 100%, pero un poquito, han logrado ellos tener esta cultura de aprendizaje a través de lo que es la virtualidad. Y entonces, quizás si yo le pongo de un 100%, quizás le pongo un 30%, de algo que nosotros no estábamos, nuestros niños ni siquiera los estudiantes universitarios presenciales estaban acostumbrados. Pero nada menos hoy en la mañana me llamaba la atención que el departamento donde yo trabajo en educación, también en la presencial, decía, vamos a iniciar las carreras extramurales, pero decía ahí la palabra semipresencial y por ahorita virtual. Entonces, cuando dice la palabra virtual, el estudiante ya tiene la idea y que esa cultura se va a ir incrementando en lo que es este paso a paso. Nos decían a nosotros, ustedes creen, nos decían ahí en el Ministerio de Educación, ustedes creen que la educación va a volver a como era antes. No nos dijo. La educación va a volver ahora, va a ser un giro, y esto no es a nivel solo de El Salvador, no que un giro a nivel de lo que es el mundo, de que los niños van a tener esa semi-presencial. Y entonces esa es la cultura, ese es el nuevo contexto que va a tener la educación. No es nuevo, no que ya tiene por años, porque yo me quedé admirado que allá en Costa Rica tienen casi 50 años de virtualidad. Y aquí tenemos se puso de moda ya en el 2020, solamente tenemos prácticamente un año y medio, con este sería el 2, pero una cultura que ha cambiado y el currículo ha cambiado a través de eso. Entonces el docente se vuelve como un trabajador de la cultura. El docente tiene también que tener esa cultura diferente. Si el docente no aplica su forma de enseñanza y esa cultura que él tiene, así la va a transmitir también para lo que es los niños y los jóvenes. O sea, cada uno tiene su forma de ser y su forma para poder conducir a lo que es un grupo. Entonces ustedes vienen, tal vez usted viene que un docente no le parece la cultura que él tiene para la enseñanza, y entonces usted dice, no, este docente no me gusta para nada cómo lo está llevando. Pero así es la forma, como él es el transmisor y conservación de esa cultura que se lo lleva a lo que es los alumnos. En el contexto de la convivencia social, la institución y los docentes tienen un rol mediador en el proceso de compartir, recrear y conservar una cultura. Entonces, yo me quedo con esta parte, compartir, recrear y conservar una cultura. Les decía a ustedes al principio, y esto, fíjense que no me lo invento yo, no que lo dice en la parte de lo que es currículo, de que el docente tiene que llevar también a la parte recreativa de los niños y conservar también esa cultura que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la nueva cultura que nosotros llevamos y que tenemos que enseñar? Es la parte de la virtualidad. Entonces, y si el docente no está preparado y no tiene una cultura, ¿a qué es lo que va a llevar? No va a tener ese rol mediador porque no va a tener conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que el docente tiene que tener, lo que es al principio? Lo que está en la lámina, o sea, poner la mayor atención que tienen los niños o los jóvenes, o sea, que vayan aprendiendo a través de conservar esa cultura. O sea, si yo vengo con ustedes, fíjense que con ustedes, la gran mayoría que está con este grupo, la gran mayoría con ustedes vamos a tener un año completo. Yo un año he estado con ustedes. Ustedes prácticamente a mí me conocen y conocen cuál es mi forma
de cultura que yo tengo, de la cultura académica. Ustedes me conocen perfectamente, aunque no me han visto en físico, pero saben cómo yo transmito, cómo soy ese trabajador de esta cultura académica. Entonces la gran mayoría, tal vez tenemos unos que están por primera vez, pero la mayoría que ha estado conmigo un año completo me conoce perfectamente. Cómo yo cómo transmito esta parte de las tutorías, de la enseñanza que yo llevo. Tal vez están con otros y también los conoce usted, en un año se conoce perfectamente. Entonces saben de la conservación que podemos tener en esa cultura. Entonces el docente, el niño lo conoce desde el principio, se le queda viendo desde la parte de los pies hasta la cabeza y sabe cuál es la forma de que va a transmitir esa parte de lo que es la enseñanza. Entonces por eso es que el docente se vuelve como un trabajador de la cultura. Los educadores poseen claridad sobre algunos aspectos teóricos y prácticos que sustentan las tareas como seleccionadores, organizadores y comunicadores de la cultura. Claro, un docente va a tener esa claridad sobre los aspectos teóricos, o sea, y prácticos que sustentan una tarea, porque ellos han formado, ellos lo han estudiado y ellos lo han llevado a ponerlo en práctica. Y miren, algo que me llama bastante la atención, el docente que llega a su trabajo no lo mira como un trabajo, no que lo mira como una forma de contribuir a una cultura de enseñanza de los niños y jóvenes. Entonces, el docente que lo mira como que es un trabajo, que dice, no, que ahorita me tengo que levantar temprano y voy a ir a trabajar y no voy a sentir el tiempo que voy a estar ahí y qué aburrido, ese no es un docente y nunca va a transformar una cultura. Un docente tiene que ver, como le vuelvo a repetir y se lo pongo en grande, en un contexto en rojo y todo, tiene que ver que el trabajo de docente, valga la redundancia, es una contribución de la cultura, de transformar la cultura que hoy estamos viviendo. Entonces, y si lo mira como un aspecto económico, está realmente equivocado. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo desde el principio en esta formación que tenemos, que bastantes de ustedes ya son docentes que están trabajando, y vivirlo a diario y transformar esa cultura que tenemos para la gente. Solo así va a cambiar esta sociedad, en la transformación de una cultura y de vivirlo con alegría es enseñanza. Fíjense que en un aspecto bastante que me pasa a mí en mi vida como docente, es que yo disfruto la parte esta educativa, yo la disfruto, o sea, ni siento cuando estoy ahí con todos los estudiantes y explicándoles y viviéndolo, y entonces a mí me encanta esa parte de lo que es la docencia. Claro, el aspecto económico tiene que haber también, ¿va? Yo necesito también el aspecto económico para poder sobrevivir y llevar mi vida y todo, pero también disfruto la parte educativa, o sea, disfruto lo que es mi trabajo con los jóvenes. Aunque ahora ha tenido un rol bien diferente en la parte administrativa también de lo que es la institución educativa del Ministerio de Educación, pero también lo disfruto, siempre ando también ahí con los niños y todo. Entonces, por eso por eso es lo que dice aquí, ¿ve? La educación transforma la cultura solo a que a medida que transforman a sus educadores. O sea, que el educador va a transformar esa cultura si ellos disfrutan de lo que es la enseñanza. En la institución escolar convergen varias culturas. Es una instancia multicultural que se caracteriza en el país, partiendo de la cultura en que está inmersa y rescata la autenticidad de la cultura. Miren, hay cosas que son bastante curiosas. Una vez en la escuela, yo trabajaba en una escuela que era bastante así rural, pero eso era bien bonito, pero fue en la universidad lo que me dio algo que fue bien, que yo siempre lo llevo a cabo, siempre que estoy dando este tema, porque nunca lo olvidé. En el año, allí por el 2012 creo que fue, o 13, llegaron varios estudiantes que eran de la zona conflictiva, que había sido una zona conflictiva ahí por el lado de Suchitoto, de las
de las montañas de Suchitoto, así. Entonces la universidad dio la oportunidad para que ellos iniciaran una carrera. Entonces un día, teniendo una clase, nunca lo olvido, entró un muchacho y de repente toca así en la puerta, fuerte, pam, pam, en la puerta del salón, y así, y con la mano en la frente. Licenciado, buenas tardes, me dijo, y la puse así enfrente, ¿va? Y todos nos quedamos así como anonadados, todos mis alumnos, ¿va? Todos los estudiantes que estaban en ese momento. Aquí estoy, me dijo, y aquí le traigo la tarea, me dijo. Entre todo, miren, si yo quizás en ese momento me hubiera vuelto a reír, quizás ese estudiante no hubiera llegado nunca más a estudiar porque lo hubiera bochornado. Y yo bien serio. Entonces cuando me dijo, le traigo la tarea, sí, tráigala, le dije así. Y miren, y cuando íbamos así y todo, y les dije, el que llegue a reír, un momento, les dije a todos los estudiantes, así, me les quedé viendo con la mirada, una mirada les hice. Y después, cuando él no estaba, les conté todo de donde venía él, que era una parte del campo y que teníamos que respetarlo. Y les empecé, menos mal que eran unos muchachos así como tenía ese grupo era de primer año, y entonces les empezaba a explicar cómo iba a ser el sistema universitario. Pero nosotros, a lo que quiero decirles es que tenemos que respetar esa autenticidad cultural que tiene alguien, o sea, la forma de hablar. Y entonces tenemos que respetarlo, no tenemos que burlarlo de ello. Y miren, íbamos a las prácticas. Y entonces, como él no tenía ropa para práctica, lo que hacía que en una camisa de botones le llegaba hasta ahí por la parte de la cintura y se la amarraba. Y con zapatos así, con botas y todo, y se ponía calzoneta. Cuando íbamos a las prácticas, con calzoneta y con botas y con la camisa de botones amarrada. Pero esa era la forma cultural que él venía de la parte de lo que era el campo. Poco a poco, este muchacho se le fue, y miren, y gracias a Dios salió y se graduó, pero poco a poco se le fue dando a él un lineamiento, cómo tenía que estar en la parte de ya de la universidad, en la forma presencial, cómo él tenía que vestirse, cómo iba a llegar a las prácticas, pero el docente es el que transforma esa cultura y transforma a sus educadores. Y así que me han pasado varias cosas de que uno tiene que respetarle. Eh, Fíjense que si nosotros nos damos cuenta de algo que tal vez es bien diferente, pero aquí mismo en un país tan pequeño de 21 kilómetros y ficha de cuadrados, somos diferentes. Entonces, si usted viene y lo mandan a trabajar en la parte de San Miguel, en San Miguel, Morazán, el hablado es diferente al de nosotros, al de aquí de San Salvador, aunque les digo que es pequeño. Una vez estando en San Miguel, en la Universidad de San Miguel, yo no conocía en ningún sentido esta palabra, o sea, ya grande lo fui aprendiendo con un grupo, ya estando aquí trabajando en la universidad a distancia, fui a San Miguel y dijo una muchacha, así una joven, dijo, hey, vos, échame la paila. Y yo primero me quedé pensando, "Va, échame la paila". Y dije yo, aquí en San Salvador la paila es la que está con la taza así chiquita. En San Miguel era un guacal grande. Y el chame y yo, todo sí, el chame. Y, o sea, yo sabía el significado, pero como ahí era bien normal esa palabra. Y entonces uno tiene esa autenticidad cultural es de ellos, o sea, son palabras que son de ellos que ellos las van manejando y así sucesivamente. O sea, palabras que son bien diferentes a las nuestras, pero en un momento que usted va a llevar a la parte educativa, usted no tiene que quedarse extrañado ni nada, no que si no lo sabe, la palabra que dice un estudiante, usted lo que hace es investigarla, a ver qué es lo que quiere decir. Y así palabras que, por ejemplo, autualito, yo hasta hace poco supe que era esa palabra autualito. Entonces me quedaba yo así con la parte de Oriente cuando estuve trabajando, pero también la respetaba y lo que hacía era a ver qué significa, ¿va? Así con alguien de confianza y ya me decían. Entonces, la educación ahí va, o sea, transforma lo que es la parte de la cultura. Y como les digo, un país pequeño, pero ya en Oriente, Occidente, hasta la forma del tono de las palabras son diferentes. Entonces, ahí tenemos que ir nosotros, que el currículum nos dice, no importa que ellos tengan una cultura diferente, no que lo que tenemos que llevar es a la misma educación. No sé si me explico o los enredé todo. ¿Cómo es esta parte de los educadores que tienen que tener esa claridad sobre lo que es
las partes de las comunicaciones de cultura. ¿O alguna duda que tengan, algún comentario? Estamos ahí abiertos. Buenos días. Buenos días. Me disculpo por llegar tarde a la clase, pero tuve que hacer una diligencia antes. No hay problema. Me parece interesante el tema, la verdad, la explicación que ha dado la ha descrito muy bien. Mi anécdota es de que efectivamente yo en séptimo grado, por ejemplo, me tocaba viajar de una zona rural a un pueblecito y bueno, en invierno uno llega con los zapatos llenos de lodo, la verdad, y yo le agradezco a mi maestra, a mis maestros, más bien dicho, de que pues sí, no paraba ese motivo de burla de parte de los demás compañeros que pues sí, llegaban limpitos porque vivían en el pueblo y no en la zona rural. Yo creo que sí, es cuestión de empatía como docentes que queremos ser, y claro, es algo que cuesta también, ¿verdad? Porque como humanos tenemos también a veces repulsiones, ¿verdad? A situaciones incómodas, pero es eso lo que tenemos que lograr, la empatía, solamente. Gracias. Gracias, muy, muy bonito su aportación sobre las anécdotas. Y aquí está Susi, que no me dejará mentir. Por ejemplo, en Guatemala, tanto la cultura, que no se vaya perdiendo esa autenticidad cultural, que en Guatemala, yo no sé si ustedes lo han visto, que en Guatemala a los niños se les permite que ellos vayan con su traje autóctono a lo que es la escuela. Y ahí iban y nadie les dice, miren, no tiene que venir con su uniforme de la escuela. No, que ellos pueden ir con su uniforme autóctono de ahí y nadie se queda admirado. Y entonces eso es la necesidad cultural que existe. O sea, aparte de lo que es su ropa que pueden hacer, aquí se pierde bastante en lo que es El Salvador. Entonces aquí, pero es porque nosotros no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, pero yo creo de que partiendo de una cultura que somos diferentes a los otros países, el docente es el que tiene que llevar esa transformación. Entonces en Guatemala, no sé cuántas son sus y cuántas etnias, 20 y algo, ¿va? O 40 y algo. No estoy muy seguro. Son 57, licenciado. 57, va. Ah, pues sí. Sí, porque originalmente eran 32, pero cuando se mezcló, por ejemplo, la maya con el quiché, nació maya quiché, y fueron agarrando ciertas costumbres o cierta vestimenta de una con la otra, y entonces el dialecto fue cambiando. Y entonces, sí, allá lo bonito que hay es que hay maestros para el área rural, los educan para ir a aldeas, tienen por obligación aprender un dialecto. Todo en la universidad tiene que llevar un idioma diferente al español, digámosle, y tiene que llevar un dialecto. Es obligación para poderse graduar. Entonces, porque no sabe a dónde lo van a mandar. Pero igual, hay maestros para la ciudad y maestros para la aldea. Porque los de la aldea, como dice nuestro tema, tiene que respetar quizás a 1000% todo lo que está en esa aldea. Desde una planta que uno puede decir, este es monte, lo voy a quitar, me hace estorbo. Para ellos es algo muy sagrado y nosotros lo podemos ver, ¿qué? Un mozote, digamos, quitemos los mozotes, nos van a apoyar. Para ellos es algo sagrado que no se puede mover de donde están ni se puede cortar. O sea que el respeto que tiene para los lugares donde van, tienen que enseñárselo. Porque saber que bastante a uno se lo inculcan desde que va a entrar. El respeto más que todo para la cultura, para la vestimenta, para la forma de hablar, hasta para la forma de caminar de los niños o de los adultos, depende con quién va a tratar. Todo eso nos lo enseñan antes de entrar a la universidad, o sea, cuando uno es aspirante. Cuando uno logra entrar, se tiene que saber
todo eso y tiene que respetar a sus compañeros porque en los compañeros tenemos, yo tenía una compañera que era garífuna, de esas morenitas muruchitas que decimos nosotros, y ella de repente un día llegaba con su traje típico. Tenía un doctor que me daba clases, muy eminente, el señor tenía 17 títulos y no parecía. Todos le teníamos miedo. Bueno, yo no, yo logré conocerlo más allá. Entonces él era bien estricto. Entonces, si él venía de una aldea, él decía que su mamá era natural y su papá era ladino. Pero él respetaba mucho a los compañeros que eran naturales, no importa de qué etnia era, a pesar de que él había estudiado en México, había sacado maestrías en Europa, pero allí en la universidad él era 100% chapín, decía, y tenía que llevar su cultura a donde fuera. No importa si él venía de una aldea escondida bajo una sombra de un volcán o debajo de un amate, él respetaba su cultura y eso nos lo transmitía a nosotros. Entonces eso quiere decir de que él, lo que dice aquí, rescató la autenticidad cultural de él. Él nunca la perdió. Nunca la perdió. Nunca la perdió y aún tenía una maestría en criminología allá en Alemania y él siempre llevó su cultura con él. No sé, lastimosamente como nosotros que nos alienamos y nos juntamos y perdemos lo de nosotros. Él no perdió su identidad cultural. Ahí es donde quiero llegar a ese punto, cabal, me lo dijo usted. Fíjense que eso es lo que yo siempre he mirado y los países de Sudamérica lo tienen también. O sea, respetar esa parte de la cultural. Nosotros tenemos una bien diferente a lo que son esta parte de las culturas, pero yo lo he hecho más que todo a la parte de la formación que tenemos en los docentes. O sea, no respetar esa alineación, como dije Susi, que nosotros tenemos. Aquí en El Salvador, y se los he dicho muchas veces a ustedes, hay veces de que lo que no tenemos, lo queremos. Y que no lo tengamos, ahí nos quedamos sin comer ni nada, pero lo queremos y no nos hace falta. Entonces, la cultura tiene que ser desde la que parte de la enseñanza, o sea, respetarse eso. Usted puede ser otra cosa que se da. Me llama mucho la atención, dice Susi, puchica, era una eminencia. 17 títulos y todo, y mantuvo lo que era parte de su cultura. Me imagino que era su parte de ser, siempre la mantuvo. Pero aquí hay veces que alguien viene y sacó una licenciatura y por ahí su cursito. No, que ya, no, por favor, ya no me diga mi nombre, dígame ingeniero o doctor o cosas así. Entonces, eso creo yo que no va y es lo que quita la parte cultural también de la transformación que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con este tema? Que lo que nosotros somos, tenemos que siempre mantenerlo, claro, tener un aprendizaje, pero no tener alineación de lo que es de otras partes, no, que tenemos que mantener lo que nosotros somos. Y eso es lo que yo admiro siempre de la parte de Guatemala, de que ellos se mantienen de lo que ellos son. Ellos, lo admiro también de los países de Sudamérica, de que se mantienen y su cultura la tratan de mantener. Entonces, como educadores, que ya son ustedes, esto es lo que tenemos que mantener siempre. O sea, solo a la medida que se transforman sus educadores, o sea, que ustedes van a mantenerse siempre y darle esa alegría a lo que son la parte de los niños y los jóvenes a ese aprendizaje. La educación y el currículo, la cultura, un rol de docentes son problemas del currículo. El currículo y la educación debe asumirse la diversidad cultural de los estudiantes, ofrecer una oferta educativa desde la adecuación, contextualización curricular. Nosotros nos vamos a encontrar con una gran diversidad de lo que es en el aula. Nos vamos a encontrar con una diversidad, vamos a ver a un chinito, a un gordito, a un flaquito, a un morenito, pero no con eso lo tenemos que discriminar cuando nosotros estemos en una clase. Cosa que sucede y lastimosamente se da en nuestra realidad. Muchas veces marca la vida de alguien
Si viene y empieza a ver, ah, no, porque este no anda bien vestido y este es fellito, dicen a veces los docentes, es bien fellito y entonces yo con eso no me le acerco. Entonces, no con eso tiene que dar una oferta educativa, como lo dice, ¿sí? No que la diversidad, no importa cómo sea, se va a encontrar con diferentes tipos físicos, altos, en lo físico, en lo intelectual, que ya lo vamos a ver en lo intelectual también, cómo hay esa diversidad, que es bien importante que ustedes también lo puedan asumir. No todos aprenden iguales, todos son diferentes en el aprendizaje, todos son diferentes en lo físico, etcétera. Y no con eso el docente va a escoger al que le parece. Hay veces que los docentes vienen y dicen, ah, no, estos son los inteligentes, por aquí me voy a guiar y estos son los que yo voy a tener como ejemplo. Y no es así. No, que todos los tenemos que llevar iguales y eso es lo que el currículo nos pide. O sea, la diversidad, como les digo, cultural siempre se va a dar. Les dije al principio, no todos somos iguales. Le dije, ni los gemelos que son idénticos son iguales, no que tienen una diversidad. Entonces, y a eso nos tenemos que ir a un aprendizaje para llevar a lo que es la parte de la enseñanza. Nunca ver de menos a alguien, nunca ver de más a alguien, no que todos verlos por igual. Ahora, que van a ser diferentes para una enseñanza, sí. ¿Cómo tenemos que trabajarlo? Ya se los voy a explicar cómo vamos a hacer cuando lo vamos a trabajar con la diversidad en lo que es la parte intelectual de los niños, o sea, lo intelectual. La adecuación del currículo en el entorno sociocultural. El PEA, adelante, Perdón, adelante, sí. Yo quizás tengo una pregunta así como que del tema que estamos hablando, a lo mejor no sé si es un tema sensible, que a lo mejor no sé si cómo tratarlo y la verdad es que tengo como esa duda de cómo se va logrando la cuestión, porque hablamos de cultura, de respetarle a las personas sobre su vestimenta, su lenguaje y todo eso, pero hoy está como el tema el tema de la sexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ya sabemos, y esto quisiera que no me lo vieran como algo de que estoy en contra, ¿no? Sino que más bien quisiera entenderlo para saber cómo tratarlo, ¿verdad? Como usted dice, vamos a tener diversidad en el salón, entre esos, y ya se está viendo, pues personas con orientaciones sexuales de distintos tipos. Y eso se vuelve como un problema, porque nuestra sociedad, ¿verdad? Es machista siempre, se dice, pues sí, que debe de ser, y ya sabemos que la base es la familia, ¿verdad? O sea, yo soy hombre y soy hombre, está bien, ¿verdad? Pero luego vienen otras ideas, como decimos antes, de otras regiones, ¿verdad? Y que, pues sí, que se le tiene que tratar, ¿verdad? Entonces, cuando llega un chico con orientaciones así, yo le diría erróneas, no es que, pero los están tratando de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Yo lo veo como algo bien complejo, ¿verdad? Más que todo. Yo soy de la idea de que, pues sí, tiene su idea de cómo es, su concepción de que no es varoncito o no es hembrita. Entonces, vaya, hasta ahí vamos bien. El problema es cuando ya se lo quiere imponer a los demás, porque eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Que ya viene con la idea, pues sí, y luego cuando crece esta persona o está ya en la universidad, pues quiere hacer no solo valer sus derechos, sino imponerle a los demás, cosa que está sucediendo en Sudamérica bastante, por ejemplo, y se va colando por las escuelas esta idea. Entonces, ¿cómo hacerle frente? Porque a nosotros nos choca, ¿verdad? Porque no es nuestra forma de pensar, son ideas de otra zona, ¿verdad? De otra región. Entonces, que siempre ha existido, sí, pero ahora se está como manifestando un poco más fuerte. Entonces, mi pregunta va a eso, ¿cómo tratar estos casos? Cada quien tiene su propia concepción, pero al menos tendremos una idea de cómo tratar la cuestión, solamente. Sí, gracias.
bien importante lo que usted manifiesta. Fíjense que yo ya ya he tenido estudiantes así con desviación, le vamos a llamar desviación sexual, va, que ellos les gusta más que todo así lo que es la parte de los hombres, y lo tuve en la universidad, más que todo fue un chico. Yo lo que hice, al principio todos se me acercaban, los estudiantes, y ustedes saben cómo son, y me decían, no, pero es que fulano, él es homosexual, y mire que no sé cuánto, no podemos entrar al baño porque él llega cuando nos queremos cambiar y llega ahí a verlo. Inclusive docentes también han habido, en nuestro departamento hay uno que se le respeta y todo, pero yo lo que hice, no sé si fue lo correcto o incorrecto, pero yo un día sí lo llamé. Y lo llamé y nos sentamos y empezamos a platicar. Lo hice así en la universidad y le dije primero de que yo lo respetaba lo que él era. No, con eso no le iba a dar yo clases ni nada por el estilo, pero sí también necesitaba también un respeto para los demás compañeros. Y empezamos a platicar y a ver toda la situación que él tenía, esa desviación. Platiqué también, porque uno tampoco no se puede quedar con el conocimiento que uno tiene. Platiqué con un psicólogo y le dije, mira, yo tengo este problema, aquí tengo este estudiante aquí, y me manifiesta a los demás, y los demás no se sienten bien. Entonces, la forma que fue que me orientaron fue a eso, platicar con él, sentarnos, decirle decirle lo bueno. O sea, empecé yo diciéndole lo que era la parte de lo bueno que él tenía, la forma del trabajo, la forma como él hacía sus tareas, muy inteligente y todo lo bueno, pero después me fui a la parte negativa que él tenía y se lo hice saber, y le dije que eso lo iba a llevar también a un fracaso si él continuaba con esa forma. O sea, el respeto, yo le decía que allí en la universidad es tanta diversidad que hay en la Universidad de El Salvador, que contarles de que había hasta un grupo, se estaba haciendo una asociación de personas que tenían su sexualidad diferente, y hablamos de mujeres y hombres, porque también existen mujeres. Entonces estaba haciendo hasta una asociación, fíjense, donde ellos habían ido a la parte de que se les respetaba sus derechos. Y entonces anduvieron en la parte también de las manifestaciones y todo, de los GBI creo que se llama. Y en la universidad quería hacerse, pero no subió mucho, no, o sea, no subió a más. Yo pienso que la comunicación es bien importante en ese sentido, y los docentes, como transformadores de una cultura de la diversidad, lo tienen que hacer, aunque cuesta. Yo soy un tipo, no es que me crea machista, no me crea machista ni nada por el estilo, pero yo no entiendo, y siempre no lo he querido compartir, aunque lo respeto y todo, la homosexualidad a mí no me simpatiza. Y hablemos de los dos términos, tanto de mujeres y de hombres. No me simpatiza, pero lo respeto. Pero también platico, cuando los tengo como estudiantes, platico con ellos y les hago de ver de que ellos tienen que respetar también a lo que es un grupo, al grupo de estudiantes que están. Y llevarse normalmente, o sea, pueden platicar, y comer y todo, pero hasta ahí, no pasarse de los límites. Como les digo, en el departamento de educación hay un docente homosexual que también se le hizo ver la forma como él iba a trabajar. O sea, como una diversidad donde hay un derecho, donde no se puede excluir a nadie, por eso lo estamos estudiando ahora, pero también tiene que tener obligaciones. Un derecho también lleva obligaciones que tiene que tener. Entonces, sí, son fenómenos bastante complejos que se dan en la parte de la educación, pero yo siento que en los niños pequeños, yo les hablo de el que yo tuve, ya tenía 23 años, pero digo que los niños pequeños sí se pueden rescatar con una forma de llevarlos a un trabajo y hacerle ver a los niños, en los pequeños, porque el homosexualismo no nace, y está comprobado científicamente, tanto en mujeres y niños, no nace. Nunca van a ser un homosexual niña o niño, no, que es en la forma donde ellos están conviviendo, y les empiezan a hacer como, quizás pongamos la palabra chiste, cuando hacen una forma de homosexualidad y le da gracia y todo, y por ahí se van surgiendo, fíjense. Tuvimos la vez pasada una capacitación bien bonita sobre este aspecto de la diversidad, cuando tocamos ese tema de la homosexualidad,
que por ejemplo a un niño pequeño le andan tocando la parte trasera y todos se ríen y empiezan así, entonces ahí es donde él se va formando. Y muchas veces también de la parte que se ha sufrido alguna violación o los mismos compañeros y todo eso. Pero sí está comprobado y les digo científicamente que la homosexualidad no nace el niño, nunca va a nacer homosexual, no, que es en la forma como se van en la parte de lo que es la vida, cómo se van ellos transformando. Ahora, ustedes desde el punto de vista de la diversidad y del currículo no nos hace excluirlos. El currículo no nos dice, mire, dele clases solamente a niñas y a niños y los que tienen deficiencia física o una desviación psicológica, le puedo decir yo a eso, no le dé clases, no, que el currículo nos obliga, pero usted tiene que ser bastante coherente y bastante en la forma como lo va a llevar a cabo. Y usted tiene todo el derecho como educador a sentarse y a platicar. Y si no lo cumple, llevar hasta la forma de decirle, mire, usted está incumpliendo lo que hemos llevado y escribirlo y firmarlo todos, así las ambas partes. Pero en la parte educativa no lo podemos excluir, no que entra en la parte también de la educación, pero se llama educación para la diversidad. Entonces, yo me he encontrado con eso y lo he podido sobrellevar, así les digo, tanto en mujeres como también en hombres, pero con bastante respeto. Y le digo, usted que está estudiando aquí, hacerle conciencia, es porque quiere ser alguien en la vida. O sea, la conciencia también es bien importante en esos aspectos. Hacerle bastante conciencia a lo que son, si tienen alguna desviación, pero la diversidad entra, y lo vuelvo a repetir, el currículo no dice que no le demos clases, no, que entra en la parte de lo que es la parte educativa también. Bueno, la adecuación en el currículo en el entorno sociocultural. El PEA debe ser una respuesta concreta con intencionalidad y aspiraciones que demanda la sociedad y las personas del país. El currículo consiste en acercar, caracterizar a un grupo cultural y los alumnos como portadores de esa cultura, legitimar la existencia de la diversidad cultural, una adecuación cultural, y contextualizar es adecuadamente el currículo de los alumnos que alcanza el aprendizaje, que resulta el significativo de acuerdo a sus intereses, necesidades y expectativas y conocimientos previos. Uno es que existe una diversidad cultural de lo que estamos hablando, y la otra es que ya tiene conocimientos previos. Y entonces esos conocimientos previos lo que nos va a llevar a la contextualización es a reforzar esos conocimientos. Los niños siempre llegan, los jóvenes siempre llevan con un aprendizaje. Todo mundo que vaya a llegar a un centro educativo tiene un aprendizaje, pero el docente lo que va a hacer a través de lo que es el currículo, legitimizar esa parte de la parte de la cultura, a través de lo que es la contextualización. O sea, todo el mundo llega a un centro ya aprendido, pero lo que vamos a hacer es reforzar ese aprendizaje a través de lo que es el entorno sociocultural científico. Ahí le falta la palabra científico porque le vamos a enseñar cómo es la forma de que se va a desarrollar ese aprendizaje que ya lo tiene. Ahora, solo los pequeñitos es los que llegan desde parte de lo que es cero, que van a aprender a leer, escribir y todo, pero también se refuerza bastante con lo que es los padres de familia en la casa y todo, no todo el maestro lo hace, pero los conocimientos previos son adquiridos ya desde que nace lo que es el niño y ahí lo lleva con ese aprendizaje. Todos nacemos ya aprendidos. El procedimiento con el que debe seguir para contextualizar el currículo. Al analizar la contextualización del currículo debe cumplirse dos momentos fundamentales: el conocimiento del contexto y la detección de las necesidades, intereses, expectativas del alumnado. Cuando llega un alumno, un estudiante, siempre hay que buscar esa detención de las necesidades que tiene y los intereses que tiene. Entonces, por ejemplo, vienen ustedes ahorita, ustedes como están, una formación docente que tienen ustedes, el interés de ustedes es aprender cómo yo voy a llevar a cabo esa enseñanza que estoy recibiendo para el futuro, cómo yo lo voy a enseñar. Entonces, ese es el interés que ustedes tienen. Entonces, nosotros como docentes tenemos que enseñarles cómo ustedes van a llevar a cabo ese aprendizaje para después enseñarlo. Entonces, el currículo, estamos aprendiendo currículo,
Y ya no es quizás aquello que al principio dijimos, currículo era todo lo que yo sé y todo, no, que estamos viendo cómo se forman para poder llevar a un aprendizaje. Entonces esto se basa en la planificación del proceso curricular, particularmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el marco de ese contexto. Entonces, siempre tiene que ver usted velar por los intereses que tiene su grupo, cuáles intereses que tiene. Entonces dice que la contextualización son las raíces históricas, culturales, sociales, económicas y políticas y ambientales que tiene un ser humano, que lleva a los aspectos relevantes al enfoque teórico, al estado guárico, la historia regional, la salud y la vida de los recursos energéticos y perfiles. Y dice que ofrecer la información teórica y técnica y fortalecer nuestra identidad regional de cada local, en los niños de 0 a 6 años y su familia. Qué importante es que usted, como docente, le forme una identidad a un niño o a un joven. ¿Y cómo se la va a lograr? A través de lo que es la parte de la cultura. Entonces le va a lograr usted la identidad. En la casa le pueden enseñar a un joven que se levante temprano, que haga los oficios del hogar y todo, pero no le va a crear esa identidad como se la va a crear lo que es la parte del docente en la escuela. El docente le va a enseñar ese aprendizaje, esa forma científica, cómo va a llevar en la vida. No es lo mismo el estudiante universitario que el estudiante de educación media ni el de educación básica. Ustedes están formando como estudiantes universitarios para formar a formadores. Ustedes están formando para enseñar a gente que se va a formar, para llevar a cabo lo que son la educación básica. Entonces lleva una identidad. La identidad de ustedes es tener un título universitario, ir a lo que es el trabajo y enseñar, porque eso es lo que estamos aprendiendo a través de lo que es el currículo. O sea, cómo nosotros vamos a llevar un proceso de enseñanza para nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que le llamamos la contextualización, un marco de contexto de aprendizaje que nos va a llevar a cómo podemos enseñar. Entonces, la transversalidad como respuesta a las demandas sociales de la educación dice que es la búsqueda de un currículo pertinente a una propuesta educativa de calidad y equidad. Ahí volvemos otra vez a lo mismo. Ustedes se están formando para dar una educación de calidad y equidad. Y vuelvo otra vez a lo mismo, que no puede ser de que usted mire a alguien que sea morenito, flaco, gordito, y no por eso no le va a dar una educación de calidad, no, que tiene que ser igual. Y dice que la incorporación de la transversalidad posee una estrecha relación con el reto permanente que tiene la educación y el currículo de desarrollar la formación en valores de los ciudadanos, de acuerdo con las expectativas que la sociedad tiene en ese campo. Me decía al principio Nidia, mira, me dice, lo que estamos viendo de que aquel que llegaba sin camisa, los niños se conectan a las 7:20, algunos a las 7:10 y la clase comienza a las 7. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar la transversalidad de los docentes? Educarlo en valores, y los valores son el valor de la responsabilidad. Decirle que sean niños pequeños, mire, su papá, es cierto, no lo deja, no lo cambia ni nada, pero usted tiene que levantarse temprano, saber de que tiene una parte, comienza a las 7, y entonces tiene que inculcar el valor de la responsabilidad. Si el papá no lo hace, el segundo que le va a ayudar a un niño, a un joven, es el docente. Claro que el papá también tiene un 50%, o sea, no es posible hablar con los papás y decirle, mire, hacerle conciencia de que su niño no va a tener un aprendizaje como los demás que se conectan a las 7 de la mañana o entran a clases a las 7 de la mañana. Entonces, ese valor de la responsabilidad hay que inculcarlo tanto lo que es al papá como que es al niño. Y lo mismo en los jóvenes, o sea, inculcar los valores de responsabilidad. Entonces, la transversidad de las demandas de la educación nos exige también tener una educación en valores. Y usted tiene que buscar un listado y decir, puchica, este valor lo tengo en educación, este otro valor lo tengo para mi enseñanza, este otro valor
va dentro de lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar los ejes transversales que poseen un papel fundamental en las propuestas curriculares, que tiene que también tener esa formación en valores. Si una educación no tiene valores, no estamos ahorita hablando de nada, no estamos discutiendo, mejor apagamos la computadora y nos vamos para la casa. No, que tiene que tener una educación en valores. Y los valores son poner, hay un valor, podemos llamar el valor de la responsabilidad, el valor de la atención que tenemos. Yo le pongo también valor de la participación, porque ustedes tienen que también que participar y sacar todas esas dudas que ustedes pueden tener en lo que son algunos temas y platicar y decirlo. Entonces, el valor es bastante importante en el proceso educativo y tanto también en la parte cultural, académica que tiene que tener los jóvenes para un aprendizaje. ¿Cuáles son las características comunes de los ejes de transversales? Son los medios para impulsar las relaciones entre la escuela y el entorno. Y mire lo que nos pide: calidad de vida. O sea, no es lo mismo una persona que no lleve una educación en valores, una educación con responsabilidad y todo lo que usted puede llamarlo, y lo va a llevar a lo que es una calidad de vida. Tenemos las dimensiones humanísticas, que hay que ser bastante humano en la parte del trato que tenemos. Yo sé que cuesta mucho, a veces lo humanístico cuesta, pero tenemos que también tener esa conciencia que lo humanístico también es importante. El desarrollo integral, o sea, que todos iguales, no tenemos que verlo a nadie diferente. Las visiones interdisciplinarias, o sea, la disciplina más que todo es bien importante en un proceso de formación. La autonomía personal, y aquí ustedes son autonomía personal. Aquí si no tengo otras palabras para poderlo decir. Ustedes están trabajando en su propia autonomía. Trabajan por sí solos, llevan por sí solos sus trabajos y saben de que tienen que salir adelante con su autonomía, no retrocederse, no que son solos, nadie les está apoyando, nadie les está diciendo, miren, si no lo haces no vas a pasar, no, que usted lo hace por sí solo. Y tener un pensamiento social y crítico. ¿Y cuál es el pensamiento social y crítico? A los entornos que tenemos ahorita en la educación y en todo lo que venimos, que les vengo yo planteando, que tenemos una educación diferente de hace 3 años, una enseñanza diferente que tenemos y que esto ya no va a cambiar. Y tenemos que también ver lo crítico, o sea, qué es lo bueno, qué es lo malo que tiene esta parte educativa, qué es los beneficios que tiene, qué es lo que realmente nos sirve. Y entonces ustedes también tener ese pensamiento social. La Universidad de El Salvador se caracteriza porque sus estudiantes tengan pensamiento social y crítico. A mí me gusta cuando alguien dice, mire, este docente, o a mí que me diga, mire, a usted le falta esto y sería bueno que usted lo mejore. Y yo no lo veo como una forma de que me estén bochornando o me estén diciendo, mire, usted no sirve. No, que lo que voy a hacer yo es mejorar. Entonces, el pensamiento tiene que ser bastante, como les digo, social y crítico, y tienen que ver la parte educativa, cómo se dan en estos momentos que tenemos una educación virtual. Y usted decir, mire, no funciona este aspecto, tengo que mejorarlo. Tengo que ver que este aspecto no están entendiendo bien los niños. Tengo que ver que este aspecto no están teniendo un aprendizaje. Entonces, el pensamiento social y crítico es bien importante en un eje transversales para lo que es la educación y el entorno. Y sobre todo les digo, lo disciplinario, la autonomía personal, y va a tener usted una mejor calidad de vida. Yo les digo de que a uno le cambia la vida en el momento que uno tiene una graduación, se gradúa, le cambia lo que es la calidad de vida. No lo hace rico, así les digo yo, ni con dinero ni nada, no, que le cambia el estatus de vida y lo hace con una persona que tiene bastante, es un pensamiento bastante crítico. La transversidad en los programas de estudio. El enfoque educativo que incorpora en los procesos de diseño, de desarrollo y evaluación y administración curricular terminados de aprendizaje para la vida, integradores,
y significativos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida individual y social. Está la educación de derechos humanos, la educación ambiental, la educación en la población, la educación para la salud, la educación para la igualdad de oportunidades, la educación en valores, la educación para el consumidor y la educación preventiva e integral. Estos son las transversales que hay para lo que son los programas de estudio, todo lo que tiene que ver uno para poder llevar a un programa de estudio, o sea, ver toda esta educación que tiene que tener, todos estos aspectos. La educación para la diversidad y la educación inclusiva y educación y adaptación curricular. Fíjense bien, la función del educador y el alcance que tiene la contextualización curricular conlleva a la atención de la diversidad de la cultura, desde una perspectiva para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Los sistemas abiertos de educación que conciben el aprendizaje como el proceso realizado por el propio estudiante a través de sus intercambios con el medio. Nos vamos a encontrar con necesidades educativas especiales en lo que son en los jóvenes. A mí muchas veces se me acercaban y se me acercan estudiantes que me dicen, mire, Lick, tal vez les da pena decirlo así con el grupo, pero después se me acerca y me dice, yo no entendí esto. Y como lo entendieron los compañeros, pero ¿me lo puede explicar? Sí, claro. Y empiezo a explicarle y a verle qué es lo que no ha entendido. Ahora vienen con necesidades educativas los que les contaba el martes, de que nosotros ya tenemos sordos y tengo que ver que de esas necesidades educativas especiales, ver cómo ellos también van a tener un aprendizaje, quizás no al nivel del 100%, pero sí a un nivel de aprendizaje que ellos pueden tener. Entonces hablamos de los sistemas abiertos de la educación que conciben al aprendizaje realizado con sus propios estudiantes con el intercambio. Entonces, la educación de la diversidad, la educación inclusiva y la adecuación al currículo. Educación para la diversidad, la educación inclusiva, principios de la educación inclusiva, adaptaciones curriculares, adecuaciones curriculares, adaptaciones de currículo y lo que es currículos individualizados significativos. Me voy un poquito rápido en esto porque se lo voy a explicar ahorita. Se lo voy a explicar cómo es esta parte de la educación inclusiva. Y lo vamos a ver ahorita. Porque quiero que lo veamos, que es bien importante para ustedes, que ustedes lo reconozcan. La parte de la educación inclusiva, ¿cómo es que nace esta parte? Vamos a ver la atención atención a la diversidad en las aulas. Dice que de las necesidades educativas comunes en las necesidades educativas especiales, dice que es la respuesta a la diversidad en el currículo escolar, la respuesta a la diversidad en el contexto del centro educativo, la respuesta a la diversidad en el contexto del aula, la atención a la diversidad a través de las adaptaciones curriculares individuales y la respuesta a la diversidad de un trabajo colaborativo. Entonces vamos a hablar, me voy a enfocar bastante a lo que es el aula. Entonces el currículo tenemos que darle una respuesta a esta diversidad del currículo escolar. Cuando tenemos un contexto, tenemos un programa que tenemos que verlo, tenemos que dar esa respuesta para todos nuestros niños o jóvenes, que tienen que tener ese aprendizaje igual, no uno más arriba ni uno más abajo, no que igual y lo tengo que dar en esa respuesta. En el centro educativo, se lo dije al principio, tenemos diferentes diversidades. Unos aprenden más rápido, otros aprenden menos, otros aprenden casi igual, pero todos tienen una diferencia. Y tenemos lo que es la diversidad a través de los currículos individuales, cuando esa adaptación que nosotros tenemos que darle a alguien para un trabajo y el trabajo colaborativo. Y veamos lo siguiente. Me voy a enfocar ahorita con los niños de lento aprendizaje que nos llegan así a nuestras aulas. Y dice lo siguiente, los niños de aprendizaje lento no son niños con deficiencia mental, pero sí con ciertas particularidades que le hace estar por debajo de lo común en cuanto al rendimiento académico y la habilidad mental. Este tipo de niño no es que él tiene una deficiencia mental, lo que pasa es que le cuesta tener un aprendizaje, pero los estudios han llegado de que ellos se distraen. Entonces es un niño de que
cuando de repente alguien decía, pasó un zancudo tan mínimo que pasó por ahí cerca, ya lo distrajo y ya no entendió lo que es lo que se le está explicando. Pero no es que tienen deficiencia mental, no, que la habilidad mental de ellos es que se distraen bastante. Pero ¿cómo podemos llegar con estos niños? Ya lo vamos a ver adelante, cómo podemos a ellos enseñarles. Entonces, eso es lo que le hace estar debajo de lo que es el rendimiento académico. Lo tenemos también en los jóvenes de la universidad, que también se distraen, se les está explicando algo, pero se distraen, pero no son que tienen una deficiencia mental, no, que es la habilidad mental es la que ellos tienen deficiencia porque se distraen bastante. ¿Qué factores inciden en los niños de lentos aprendizajes? Podemos decir que hay factores intelectuales, factores físicos, factores de adaptación personal y social y factores ambientales y educativos. Eso podemos decir. Los vamos a explicar. Entre los factores intelectuales es lo que les estoy diciendo, de que los niños se distraen prácticamente con lo que se les está explicando, entonces, pero no es deficiencia mental, no que es que distraen. En los factores físicos puede también tener un factor bien importante. Fíjense que por mínimo que sea, hay un lento aprendizaje. Por ejemplo, cuando llega un niño con que él escribe izquierdo y no hay un escritorio adecuado para ellos, para escribir, porque es diferente, ahí tienen un factor que le lleva a lo que es un aprendizaje en lo físico. O tienen alguna deficiencia también para leer, que necesitan lentes, y hay veces que nadie se da cuenta, no se ha dado cuenta, ni siquiera ni el maestro, ni cómo se llama, ni la casa se han dado cuenta. Entonces está viendo la pizarra y mira todo borroso, hasta que el maestro mire que va a explicarle y no entiende. Entonces le vamos a llamar un factor físico. Que dos, y ahí hay varios. Y la adaptación personal y social. Hay veces que llegan muchos jóvenes que no se pueden adaptar al grupo. Entonces ni se pueden adaptar a un grupo social. Y entonces eso lo lleva también a tener un lento aprendizaje. O sea, los factores de adaptación también con las personas. O no se adapta ni siquiera al maestro, el maestro no le parece. Y tenemos el factor ambiental y educativo, que se da también estos casos de que el centro educativo no tiene los ambientes adecuados para poder llevar a cabo esa educación. Cuando hablamos ambiente, un lugar ventilado, un salón de clases adecuado, y busca muchas veces que el factor educativo más que todo se va a la parte económica y no se va a la parte formativa de educación. Entonces lo lleva también a un niño de lento aprendizaje. Entonces tenemos estos factores que se dan ahí dentro de lo que pueden llevar a alguien de lento aprendizaje. Y no solamente, aquí dice niños, pero también se da también en jóvenes. ¿Y qué características tienen los niños de lento aprendizaje? Fíjense bien, necesidad de repetirle las cosas muchas veces para que se queden. Hay que estársela repitiendo, mire, esto se hace aquí, esto es así, y no lo entiende. Su forma de razonar es sencilla, prefiere lo práctico y lo concreto. Entonces él no puede llegar con una forma científica a usted decirle palabras que no se las va a entender nunca. Entonces hay que hacerlo lo práctico y lo concreto. Su rendimiento es mayor en tareas cortas y en ejercicios teóricos. O sea, las tareas cortas le parecen bastante significativas para poderlas hacer. Y los ejercicios teóricos. Y cosa que también en la universidad, yo cuando veo las tareas, hay alguien de que le gusta más hacer la tarea corta y entonces que otro que le gusta hacer tareas bastante largas. Entonces, esas son características que se dan también en la parte de lento aprendizaje. ¿Qué consejos como trabajador con los niños de lento aprendizaje? Fíjese bien, utilice métodos sencillos, pocas distracciones, enseñe constantemente, destrezas básicas, reforzar positivamente sus esfuerzos, afianzando su interés por la escolaridad. Me gusta esta. Cada uno que de las cosas que va haciendo, dígale usted que está correctamente y bien bonito. Su esfuerzo que va realizando.
Y usted va a ver de que él va a ir avanzando porque positivamente usted le dice, aunque no esté bien, pero positivamente usted le puede decir, mire, esta tarea, viene lo positivo primero, esta tarea está excelente, pero necesito que me le agregue esto también y me lo haga diferente y usted le va diciendo en una forma que ese interés le surja a él por la escolaridad. Pero si llega de repente un niño con lento aprendizaje y le dice a usted, no, pero esto está malo, repetímelo. No, no se puede con los niños de lento aprendizaje. No, que hay que reforzarlo positivamente. Y entonces, y cualquier tarea que puede hacer y usted rápidamente capta. Entonces tenemos que ver eso también de que lo positivo tiene que ir siempre adelante de ellos, de las tareas que van haciendo. Perdón, solo como haciendo la pausa. Yo creo que es algo bastante cultural también el que seamos negativos. Por ejemplo, yo me he percatado y ahora me estoy intentando corregir, nosotros utilizamos bastante el guión. Sí. Cuando unimos una palabra y le ponemos guión y la otra palabra, entonces utilizamos como esa resta, ya está incluida en nosotros. Yo, por ejemplo, ya utilizo el más porque de cierta manera Pero claro, las reglas están dadas para utilizar un guión. Sí. O, por ejemplo, en las votaciones. Sí. En las votaciones hacemos una X. Y sabemos que la X significa rechazar, ¿va? Y lo tomamos como bueno. Entonces tenemos como una serie de enganches así que ya están marcados como negativos en nuestra sociedad. Correcto. Entonces, lo que usted está mencionando es importante, el que nos impulsemos nosotros a que sean positivas las cosas, solamente. Sí, y sí, adelante. Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar hace poquito, ¿verdad? Hace como 30 y 40 y algo, que a mí me calificaban con X las buenas y con cheques las malas. Sí. Y entonces ahora últimamente es al revés. Ajá. Y a mí me ha costado adecuarme a eso porque, o sea, yo tengo ya en mi cerebro, ¿verdad? La analogía de que la X es la mala. Buena. No, está la X la buena. Sí. Y el cheque la mala. Y que el cheque está la mala. Entonces a mí me costó más que todo cuando estudié en Guatemala, porque allá no se ocupan ni X ni cheques. Ajá. Sino que se ocupa, como dice el compañero, menos y más. Menos y más. Entonces a mí me costó, más que todo con los pacientitos de educación parvularia que tuve, porque el menos es rojo y el más es azul. Y entonces quería decir que si yo le ponía al pacientito un más azul, quería decir que él ya estaba completo. Pero si le ponía un más rojo, le faltaba un poquito. Entonces a mí me costó adecuarme a esta nueva forma de calificar. Y lo que yo terminé optando es decirle a mis chicos, ¿verdad? Tanto en parvularia como en bachillerato, cuando tuve bachillerato, está muy bien, pero podemos hacerlo mucho mejor. Ahí está, reforzar positivamente. Entonces, y yo aún con los de bachillerato usaba un sellito de unos pies. Y entonces ellos ya sabían que si yo le ponía un pie, quería decir que él podía sacar más de 10. O sea, podía mejorar mucho más. Interesante. Y así lo utilicé y me sirvió mucho, más que todo para los jóvenes y los niños con lento aprendizaje, que en realidad no es un lento aprendizaje, simplemente aprenden de otra manera. De otra manera. Y a otro ritmo. Correcto. Vaya, sigamos aquí viendo. Gracias, Susi. ¿Cómo ayudar a los niños de lento aprendizaje? Miren, armarse de paciencia y tolerancia del docente. Motivarles en todo momento. Siempre está bueno, pero sigamos adelante. Hay que evitarles el rechazo y compararlo. Miren, esto el docente lo hace, puchica, no sé, me da cólera, me da.
como les digo, yo soy en la parte administrativa y entonces veo los docentes, ya docentes mayores con experiencia, que, o sea, comparando a los niños con otros. Y a veces hasta lo rechazan. No, es que fulanito, mira cómo él trae tu tarea, hasta las enseñan. No, no se puede eso ustedes. Así que eso es, no sé cómo decirle esa palabra, pero no hay que evitar, hay que evitarles el rechazo y compararlo con otros niños. Evitarles la distracción. Hay que evitarles la distracción. Y si no podemos nosotros, hay que ayudarle hay que ayudar, hay una ayuda de un especialista y capacitar al maestro. Hay que explicarle al maestro cómo debe de ellos de trabajar con estos tipos de niños. Decirles que, como hemos venido diciendo, que no son niños especiales ni tienen deficiencia mental, no hay que explicarles al maestro cómo se va a trabajar con ellos y capacitarlos en cada momento, porque hay maestros que piensan de que todos los niños son iguales y no nos vamos a encontrar con niños de lento aprendizaje y esto lo vamos a tener siempre. No crean de que van a tener un 100% de niños con una forma unánime para un aprendizaje. No, siempre, toda la vida lo vamos a tener, ya sea en cualquier tipo de centro educativo. ¿Cómo ayudar a los niños de lento aprendizaje? Perdón, Sí, adelante. en la, ¿cómo se llama? En la lámina anterior ¿Sí? mencionaba algo sobre los distractores. ¿Sí? Y ahí quisiera que me orientara, quizás, no sé. Yo llego a las aulas y lo que veo es una serie de decoraciones en todo el salón. Uh-huh. Yo, para mí, o mi forma de ver, es un distractor, pero no sé si estoy equivocado. Depende. No sé si me orienta ahí. Depende, porque si se va a poner distractores como muñecos que no tienen nada que ver con la parte de la educación, sí le vamos a llamar distractores. Pero si tiene dibujos alusivos a la parte educativa, no son distractores. Entonces hay muchas veces de que el docente pone, por decirle algo, en un centro de cómputo le va a poner teléfonos celulares, muñecos robóticos que no tienen nada que ver con la educación, sí le va a ser un distractor. Pero si en un centro de cómputo pone una computadora donde están niños que están aprendiendo, a eso no va a ser distractor. Entonces, tiene que haber una forma de la adecuación para que los niños se sientan motivados en el momento de la educación. Entonces, distractores hay muchos aspectos. Lastimosamente, nuestros centros educativos no son es como decirles, lugares adecuados para una educación. Hay veces de que tenemos el aula a la par de donde pasan los carros y la gran bulla, y a eso va a ser un distractor también. Pero es lo que tenemos y que hay que seguir adelante. Entonces, la ambientación tiene que ser adecuado para lo que es la parte educativa. Hasta los colores tienen que ver de un salón de clases para tener una buena educación. Pero aquí dicen de que, por ejemplo, en la educación pública tiene que ser azul y blanco. Yo no sé de dónde nació eso. Entonces tienen que ser colores también que el ambiente sea bastante adecuado para una educación. Entonces eso es lo que llaman evitar distracciones para estos niños. Bueno, ¿cómo ayudar a estos niños? Ajá. Fíjense que hay una cosa bien importante, evitar aquella actitud paternalista. Cuando llega, no, mira, te voy a chinear y mira que no sé cuánto y que no sé qué. No, usted dígale cómo es, sin ofensa, y decirle, mire, esto se hace así y así. O sea, tenemos que evitar esa actitud paternalista. Muchos docentes llega con el niño y hasta lo quiere chinear y todo, y no le va a hacer caso. Respetar la iniciativa personal valorando su independencia. Esa iniciativa personal que ellos tienen. O sea, aquello que le llevan que sea feíto el trabajo, pero él lo ha hecho. Y no como aquellos grandes trabajos que llegan, hay veces que los papás hasta los compran y lo mandan a hacer. Entonces, el que le lleva así, yo siempre he valorado que el trabajo de independencia es bien importante en una tarea de un niño o algo que está haciendo. Y entonces, yo miraba que entre más fellito era un trabajo, era el que más valor le daba yo a su trabajo, porque es iniciativa personal de ellos. Y se le daban un trabajo que imagínense que lo llevaba último trabajo con todo ahí,
bien hecho y todo, no lo había mandado a hacer o se lo hacía el papá. Modificar las reglas en las actividades con el propósito de integrarlos a todos. No quiero de que solamente ande un fulanito por allá, un fulanito por acá. No, que integrarlo, poner reglas. Quiero que todos estén juntos. Y quiero que todos hagan actividades juntos cuando sean necesarias. Y quiero que todo el grupo, no quiero mi grupo que sea lo más que tienen dinero por ahí, los que más no tienen dinero por ahí, los gorditos por acá. No, no, que hacer una integración para todos. Reforzar los pequeños logros, lo que venimos haciendo, aquellos pequeños logros que lo ha hecho, reforzarlo y integrarlo. Y decirle, hey, bravo, lo estás haciendo bien, pero lo podemos mejorar. Entonces hay que reforzar esos pequeños logros. Presentar distintos niveles de dificultades en las actividades. Aquellas dificultades que hay en esas actividades, hay que hacerlo bastante bien también para ellos y decirles, miren, el nivel de dificultad es esta, pero tú lo puedes lograr. Fomentar el respeto, la tolerancia y la ayuda entre compañeros. Aquella tolerancia que hay y la ayuda entre compañeros, que mira, siempre hay un niño que tiene bastante ventaja sobre el otro y se pueden ayudar entre ustedes. Uno notarlo, no, pero no decirle, mira, vos sos mejor que ellos. No, eso no se puede. No le puede decir a usted, tú eres mejor. No, que usted nota como docente quién tiene bastante avance y decirle, mira, me gustaría que te unas con este grupo y vos, y hablarle, darle cosas positivas, pero tampoco subirle su nivel a un niño que pueda más. No, que la ayuda entre compañeros es bien importante y el trabajo entre compañeros le ayuda también a los niños de lento aprendizaje al ver cómo los demás van avanzando, que en un momento también puede ser frustrante si usted no tiene el momento adecuado con quién lo va a unir y aquella tolerancia, porque los demás pueden avanzar y él se va quedando, pero usted tiene que valorar a quién le va a dar para que le pueda ayudar. Entonces, eso es como ayudarles a ellos. ¿Cómo evaluar a los niños de lento aprendizaje? La evaluación se aplica individualmente a los estudiantes que prestan algún grado de dificultad en el aprendizaje, midiendo el área de fortalecida y registrando los logros alcanzados. Individualmente no lo puede hacer nunca una evaluación usted en grupo, no, que tiene que ver el esfuerzo que ellos van haciendo. La evaluación pretende que el escolar obtenga la calificación que se merece en torno a los objetivos trabajados por él. Entonces usted sabe hasta dónde va a llegar y sabe la nota que le va a poner y sabe qué objetivos son los trabajados por él, hasta dónde ha logrado él aquello que usted le quiso pretender con la evaluación. Permitir medir la calidad de los aprendizajes del alumno en relación a los avances obtenidos con respecto a sí mismo. Esa calidad del aprendizaje que él va teniendo, usted le va a llenar de satisfacción y va a ver hasta dónde ellos van logrando ese aprendizaje a través de ellos, de estos niños. ¿Por qué es causado el lento aprendizaje en los niños? Bueno, esto era una cosa que tenía ahí. Bueno, gracias. Era algo que traía para ustedes el día de ahora, que creo de que nos va a ayudar mucho cuando nos encontremos en la parte de las aulas, en la parte de estos niños que créanme que ustedes son el único que les puede ayudar en estos aspectos que hemos visto, como es la parte de la cultura, como es la parte también de los niños de lento aprendizaje, de los niños que necesitan bastante ayuda, no solamente de los niños, no, que también la parte de los jóvenes. Entonces, esto era lo que traía para ahora. Creo de que con esto nos queda bastante claro el trabajo que vamos a ir haciendo de esta unidad 4. Si no, estamos ahorita también prestos a alguna duda que ustedes pueden tener. Entonces, vamos a ver cómo ustedes han visualizado este tema de ahora y alguna duda la vamos a ir viendo. Vamos a ver, empiezo con Denny. ¿Cómo vio usted esta temática que estuvimos viendo ahora, el día de ahora? Y si hay alguna duda o usted qué nos puede comentar. Denny Amanda. Sí, para mí ha sido, la verdad es que bien productivo, viendo el material y ya con este aporte que usted nos ha dado, se entiende más que todo para resolver la parte del informe. Ahora bien, creo que en la parte educacional, la sincronía, o sea, la orientación que se le da al niño, más que todo para no confundirlo, debe de ir de la mano lo que le enseñan en casa y lo que le enseñan en escuela, para que así el aprendizaje vaya a una sola dirección. Gracias, Denny. Diego.
A ver, Diego. Bueno, no tiene quizás el micrófono Diego, entonces vamos a ver. Con Rosa. Sí, Liz, buenos días. Buenos días, A Rosa. mí me pareció bien interesante porque sí ya leí el capítulo 4, ¿verdad? Pero con su explicación se refuerza más y es como más entendible la lectura. Y no sé si va a haber algún espacio que va a hacer usted para hacer consultas sobre la tarea, porque sí hay unas cositas que sí no le entendí. Sí, claro, usted cuando empieza así a trabajarlo, cualquier cosa, ahí estamos a la orden para Ajá. poder buscar. Bueno, gracias, Liz, no solamente eso. Vaya. Nidia, ¿qué comentario tiene sobre esta parte? La verdad me gustó mucho, muy enriquecedor diría yo, desde hablar de la cultura y al leer el capítulo me daba cuenta que el trabajo del docente es grande, es grandísimo si nosotros queremos comprender para poder ayudar a diferentes sectores de estudiantes, porque como usted mencionaba, son grupos diferentes, aprenden a diferentes ritmos y para cada uno se tiene que tener un método, digamos, diferente. Y con respecto al último tema de los niños que aprenden de una manera diferente, digamos, me pareció muy interesante cada característica, cada sugerencia que usted daba. Y es más, hasta quería abusar de su confianza y le quería preguntar si podía participarnos la presentación porque no alcancé a copiar todo. Ahí va a Y, estar grabada y y se la voy a poner en el grupo. gracias, y especialmente esa parte me pareció sumamente interesante para poderla aplicar en este caso que yo trabajo con niños, ¿verdad? Me pareció muy, pero muy bonito. Gracias, licenciado. Bueno, gracias a usted. Edwin, comentario, Edwin. ¿Me escucha? Sí, 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 adelante. Ah, es que tengo mala señal. Sí. Bueno, me estoy adaptando de nuevo, la verdad, porque ya me había escapado un rato. Ujú. Pero espero estar atento a las tutorías, veré cómo. Y bueno, sobre la clase, pues mencionar que sí, me va aclarando muchas dudas. A mí me gusta preguntar bastante cuando tengo dudas, ¿ya? Pero es con el afán de poner en práctica cuando ya se me dé el tiempo y momento. Me parece muy interesante. Gracias, Edwin. Vamos a ver, Margarita. No sé cómo estamos, Margarita. Hola, saludos. Ah, No sé si me saludos. escucha bien. Sí, hoy sí, bien, fuerte y claro. Ah, bueno, hoy sí. Sí. Bueno, fíjese que con este tema interesante al leer el capítulo igual, a mí me parecieron interesantes unas cuestiones y es respecto a que, si bien es cierto que con hacer la cultura y valorar todos los aspectos culturales de las personas, también hay que tener cuidado, ¿verdad?, en corregir ciertas cuestiones que no son correctas, ¿verdad? Por ejemplo, comportamientos de los estudiantes a veces son comportamientos agresivos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener cuidado también ahí de saber, ¿verdad? No le puedo permitir algo solo porque su casa se da, ¿verdad? Ujú. No, hay que corregir ciertos comportamientos y eso es lo que muchas veces cuesta. Corregir aquellas cuestiones culturales que ellos traen, ¿verdad? Conductas, modales, ¿verdad? Lenguaje. Entonces, para que esto no repercuta en los demás. Entonces, hay cuestiones que sí hay que mejorar, ¿verdad? Y Ujú. claro, cuando el compañero hablaba, ¿verdad?, de los aspectos de las orientaciones sexuales, yo sí reconozco que eso se da, ¿verdad? Y ahora quizás más porque hay un poco más de libertad, digámoslo así, ¿verdad? Ya no hay temor. Antes se hablaba de desviaciones sexuales, pero lo corrigieron, ¿verdad? Entonces ahora es una orientación sexual. Y bueno, hay que tratar, ¿verdad?, de vivir con eso, de educarnos nosotros, sobre todo, capacitarnos nosotros
para poder contribuir a nuestra labor, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotros podemos tener cuestiones personales, ¿verdad? Creencias personales y cómo nos han educado a nosotros, pero las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas van cambiando, la cultura cambia y hay que cuidar, ¿verdad? Las cuestiones que tengan que ver con temas tan complejos como ese, ¿verdad? Y estar preparados profesionalmente para poder atenderlos. Creo que este tema de la cultura es muy importante, ¿verdad? Para nosotros y que este espacio que usted nos ha brindado ahora, pues, nos ha servido para ponernos a pensar, ¿verdad? Para ponernos a pensar en nuestra cultura, en qué es lo que somos y qué es lo que hacemos en realidad y qué es lo que como salvadoreños nos pueda reconocer ante otros países, ¿verdad? Cómo es que en realidad somos. Bueno, y hay que mejorarlo, ¿verdad? Y se mejora en la escuela. Ese es un espacio para mejorar nuestros aspectos culturales. Hasta ahí. Gracias, Margarita. A ver, Susi, ¿qué le pareció la tutoría de este día? Ay, licenciado, este tema así como usted me apasiona. Yo creo que lo traigo en mi sangre de herencia de defender a capa y espada ¿cómo le digo? Mi cultura. Soy una mezcla de varias culturas en la cual que cada vez que voy investigando sobre mis antepasados voy descubriendo por qué me gusta tal cosa, por qué esto, por qué lo otro. En lo que respecta a las orientaciones sexuales, pues yo tuve el caso en un tercer grado a tener un chico con esa tendencia. Tuve otro en bachillerato y más que todo, compañeros, para ese tema, lo que debemos de tener en cuenta es el respeto. Respeto mutuo, porque son personas pensantes, seres inteligentes que merecen el respeto como nosotros lo tenemos. Yo que he pasado por diferentes áreas, lastimosamente no tengo ningún título que me acredita por cuestiones de economía o de salud, pero sí les sé decir que yo sé que Elic y yo amamos la cultura de Guatemala, pero allá se tiene un respeto hacia la comunidad LGTB como nos tenemos el mismo respeto a nosotros. Entonces, yo quizás en lo personal, lo primero que tengo en mente es el respeto hacia los demás. Así como respetamos las diferentes religiones, las creencias, debemos de aprender a convivir con lo nuevo que se está saliendo en nuestra sociedad porque hemos nacido en esta época donde se van a ver muchas cosas más difíciles. Y como maestros los vamos a ver, los tenemos que abordar y tenemos que ir poco a poco, irnos capacitándonos, irnos integrando a esta sociedad aunque no lo compartamos. En el texto habla de lo que es Costa Rica y estaba tocado el tema de la Ley de Educación de Costa Rica. Entonces, para que ustedes puedan comprender este capítulo, los invito a que busquen nuestra ley. Cabal, para que podamos entenderla bien. Sí, gracias ahí por la aclaración. Se me había ido, Susi, que el libro habla sobre Costa Rica. Pero... Sí, es cierto. Entonces, yo les digo como docente en funciones de más de 25 años, de todo nivel, lastimosamente no tengo el cartoncito o el escalafoncito para poder optar a trabajar, pero sí el respeto ante todo, compañeros, y hay que corregir con amor. Gracias. Porque vamos a crear honrados ciudadanos y buenas personas. Soné a Don Bosco, pero sí, él nació en una época anticipado a la que estamos viviendo. Y no quiere decir que yo sea católica. Yo respeto todas las religiones, creo en Dios. Es un ser divino, es uno solo y no importa cómo lo adoremos.
Gracias, licenciado. Gracias. Y por último, Carlita, ¿qué le pareció el día de ahora? Lo que estuvimos discutiendo. Pues al igual que todos mis compañeros, como nos han venido diciendo, creo que este es un tema que en lo especial a mí, en lo especial me encanta, porque es un tema que siempre me ha gustado el hecho de ver de lo de educación y ver cómo las culturas y cómo hay países que sí rescatan eso. Y hasta he visto en países, yo incluso estaba ayudándole a una maestra una vez a dar tutorías y justamente en estas tutorías que dábamos estaban gente que hasta náhuatl, pipil, todos esos idiomas hablaban y los respetaban y los incluían y la maestra bastante se podía varios idiomas de eso y es tan interesante como ver que estas culturas existen pues y que en algunos países, en algunos lugares las rescatan y no se ha perdido todo esto porque hay lugares como se puede observar que como estaba diciendo Susi, que eso se está perdiendo, que ya hasta les da pena decir que son de tal religión o que son de tal, que si son, por ejemplo, si son pipiles, si son náhuatl, ya les da hasta pena. Entonces creo, en lo personal, de que eso no debería de darles pena de su originalidad. Eso. Gracias. Bueno, entonces muy amables. Cualquier cosa, estamos a la orden también de dudas para hacer el informe. Le dije de que esperáramos ahora a que lo leyeran durante la semana y hoy le vamos a explicar más que todo cómo se iba a querer. Así que gracias. Feliz fin de semana. Estoy a la orden. Cualquier cosa, dudas que puedan tener y nos veremos el próximo, no este martes, no que el próximo martes en 15 días para ir viendo ya lo que es la parte de las tareas que vamos haciendo. Así que gracias y feliz fin de semana y nos veremos en la próxima y estamos en comunicación durante la semana. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana, Niki, compañeros.